Buenas, ¿cómo va? Hoy vamos a hablar sobre cómo estudiar patología general pensando en llegar bien a los parciales. Veamos entonces cómo estudiar patología general. Clave, como en toda materia que vayas a estudiar, es tener una clara organización del estudio. Para esto es necesario siempre saber qué tipo de contenido vas a encontrar en esa materia. Conociendo el tipo de contenido, vas a poder elegir estrategias generales de estudio que te permitan asimilar mejor la información de esa materia. Finalmente, de manera global, vas a poder preparar el parcial. Cosa importante a tener en cuenta es la metodología del examen para poder saber cómo prepararte mejor. Ahora veamos la parte de organización del estudio. Vamos a planificar, es decir, tenés que saber qué hacer y cuándo hacerlo. Elegir qué es lo que vas a hacer, toda la secuencia de pasos. Para esto es necesario que cuentes con el programa, también el cronograma de la materia, para poder saber qué temas se van a ir dando, para que te adelantes. Como siempre digo, es mejor que vos hagas una lectura rápida sobre el tema para saber qué se va a tratar y aprovechar mucho mejor las clases teóricas. En el programa también vas a encontrar la bibliografía. En este caso, generalmente recomiendo que trabajes con el material de la cátedra que nos da la universidad. En el caso de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la cátedra brinda material de estudio y con eso se manejan y tienen en cuenta esa información al momento de evaluar. Así que toma ese material como material de referencia y el resto de bibliografía úsalo como material de consulta. Por otro lado, calendario. Siempre tener en cuenta el factor tiempo. Una cosa muy importante en patología es poder llegar con tiempo de estudio al parcial. Te decía que tenías que tener en cuenta el tipo de contenido para saber cómo estudiar mejor cada cosa de patología. Entonces veamos qué contenido nos brinda esta materia. Tiene muchísima terminología propia. Acá empezás a hablar un idioma especial para manejarte con patología. Entonces, vas a tener muchas definiciones, muchos conceptos clave que estudiar. Por otro lado, hay estructura. La estructura que me lo da, ¿qué otras materias? Anatomía, histología y también de función, o sea que también aparece fisiología. Entonces, estas materias, anato, histo, fisio, son materias previas a patología, por lo tanto, no es que tenés que estudiar además de pato, anato, histo, fisio, sino que cada vez que aparezca un concepto que se relaciona con otras materias, trata de buscarlo, trata de leerlo, por lo menos, para que te ayude a comprender. De nuevo, no es estudiar todo, sino no pasarlo por alto. Si no lo recuerdo, voy. Lo recuerdo, listo, sigo con patología. Es algo cortito, pero te va a ayudar un montón. Seguimos. Tiene mucho de procesos, es decir, secuencias de eventos que llevan hacia un resultado X. Entonces, esto también es una información que se maneja de otra manera. Por último, tenemos los aspectos macroscópicos y microscópicos. Entonces, ahí es importante que siempre tengas una comparación con lo normal, para lo macro, anatomía, para lo micro, histología. Conociendo lo normal te va a ayudar para comprender qué es lo anormal, lo patológico en este caso. Además, te recomiendo que aproveches muchísimo las clases para generar un buen soporte visual del cual después poder estudiar. Entonces, a medida que vayas desarrollando la materia, a medida que tengas las clases, toma fotos, juntalas, agrupalas, tené orden también de ese material porque te va a servir para adquirir el conocimiento desde un lado mucho más fácil, que es viéndolo, viendo, tocando, haciendo, antes que solo leyéndolo. Ahora ya sabemos el tipo de contenido y pasamos a ver cómo son las estrategias que vamos a usar para estudiar patología. Y lo primero que te voy a decir es que trates de llevar la materia al día. Patología se caracteriza porque en cada tema nuevo que incorpora, incluye muchas definiciones nuevas, muchos procesos nuevos, mucho macro, mucho micro. Entonces, como es mucho de todo el contenido que involucra, la mejor forma para llegar bien a los parciales es realizando un estudio que sea progresivo y acumulativo. De esta manera, si desde el comienzo vas estudiando, cuando llega el momento del parcial, los días previos, solo vas a tener que repasar y fijar algunas cosas que todavía no hayas fijado. Vamos a ver qué hacer con las palabras o con la terminología propia de patología. Esto podés estudiarlo usando glosarios,
Trata de hacer un glosario para cada tema, o sea, por cada trastorno que vayas viendo, pones las palabras que corresponden, definiciones cortitas. Yo te recomiendo que uses fichas, porque con las fichas podés hacer un estudio más dinámico. Pones cada palabra con su definición y vas viendo cuáles te salen, cuáles no. Entonces te quedas trabajando con las que tenés más dificultad. De esta manera ejercitas, lo haces más dinámico, es más entretenido y vas aprendiendo todas estas definiciones nuevas. Otra opción es que incluyas un esquema donde estén todas las definiciones o todas las palabras claves de cada tema en particular. Vamos con los procesos, con las patogenias. Para cada tema en especial, para cada tipo de trastorno, habrá una patogenia que tenés que estudiar. Entonces, una vez que la comprendas, primero trabajá en entender cómo está sucediendo, después lo resumís en un esquema del proceso. Ese esquema puede ser los típicos diagramas de flujo, que pones una cosa que desencadena en otra y demás. O lo que yo recomiendo también es hacer líneas de tiempo. Si ese periodo lleva, por ejemplo, tantos días, bueno, yo voy poniendo en esa línea de tiempo todos los eventos que van ocurriendo. De hecho, podés agregar dibujitos, cosas que van pasando. Y es un esquema mucho más atractivo y que es mucho más interesante de estudiar que por ahí con estas cajitas que hacen que uno se aburra un poco. Siempre mantener esto de integrar conceptos previos. Esto es muy importante porque a veces uno dice, bueno, eso ya lo vi, qué sé yo, no voy a perder tiempo. Y por no querer perder tiempo yendo a ver alguna información que estaba en otra materia, al final terminás por no entender nada. Entonces, trata de, cuando aparezca algo que haga referencia a anato, a fisio, a histo, a química, vas y lo mirás rápido y te sacás esa duda. Así vas a llegar a este momento de prepararte para el parcial sin tener grandes dudas ni muchas complicaciones con la materia de manera general. Recordad que el parcial es múltiple opción y la metodología influye mucho en cómo estudiarlo. Cuidado, no es múltiple opción para confiarse, no es decir, el parcial es múltiple opción, lo leo y después la saco por deducción, porque no. Primero que es mucho contenido y segundo que las preguntas de patología cuando son múltiple opción son muy, pero muy capciosas. Entonces tenés que tener muy claros los conceptos, muy claras las definiciones para poder ser ágil al responder este tipo de examen. Te va a ayudar que vayas razonando siempre los conceptos teóricos, que entiendas por qué están sucediendo las cosas y que además esto lo asocies, lo relaciones con los aspectos macroscópicos y microscópicos. Aunque sea teórico, siempre se incluye saber analizar cómo es el aspecto macroscópico y microscópico de cada tipo de alteración. Otra cosa importante es que sepas interpretar correctamente los enunciados. Presta atención si te dice que hay una correcta, que hay dos, que marques la incorrecta, etc. Y sobre todo, como siempre, es fundamental practicar. Y en este caso, la práctica se hace mediante autoevaluaciones. Puedes tener preguntas de guías de estudio, de parcialitos, de otros años, etc. No importa. Cualquier pregunta que tengas y que caiga a tus manos vale oro y sirve un montón. Porque si yo tengo una pregunta, cualquiera sea, que tiene un enunciado y tiene distintas opciones, A, B, C, D. Bueno, listo, yo sé que la B es la opción correcta, tiene toda la información ahí, listo, esta es la correcta. A, C, D son preguntas que son incorrectas, perfecto, todo bien. Ahora, yo de esta pregunta no solo aprendo que la B es la que vale, sino también puedo sacar mucha más ganancia de una pregunta que caiga en mí. Por ejemplo, la pregunta A es incorrecta, perfecto, pero ¿por qué es incorrecta? Tengo que encontrar dónde está el error. En la pregunta C, en la pregunta D, hago lo mismo. Y otra cosa más puedo hacer, puedo decir, a ver, ¿cómo se convertiría la pregunta A incorrecta en la opción correcta? ¿Qué tendría que modificar? ¿Qué tendría que pasar? Y también puedes pensar lo contrario, ¿cómo me podrían poner lo mismo que dice B, pero de manera que ahora la opción sea incorrecta? Entonces, acá estás ganando mucha experiencia analizando preguntas viejas. Espero con esto haberte dado una idea general de cómo estudiar patología para los parciales. Espero que sea de mucha ayuda. Cualquier duda sabes que puedes preguntarme. Y bueno, nos vemos la próxima.